Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado sexto del área de matemáticas que tiene que ver con la estadística. En el video anterior trabajamos este mismo problema, obviamente la primera pregunta, pero desde la parte de la probabilidad un poco y también pues la estadística, y hoy nos vamos a enfocar más en la parte de estadística, ¿vale? ¿Qué es la estadística? Se estarán preguntando ustedes. Básicamente es el área que estudia el análisis de datos como tal. Ustedes saben que nosotros para muchas cosas necesitamos tomar datos. Por ejemplo, el DANE, que es la institución de estadísticas colombiana, básicamente ellos hacen año tras año, o bueno, cada 2 años, no sé cada cuánto, ellos hacen un censo de la población, pues para saber el índice de natalidad, o sea, cuántos bebés están naciendo, el índice de mortalidad, cuántas personas están muriendo, para saber el promedio de salarios, para saber cuántos hijos tiene cada familia, para saber los estratos en que están, las casas en que viven, todo ese tipo de cosas, y después de recolectar esos datos lo que hacen es analizarlos, porque de nada nos sirve saber saber por ejemplo cuál salario tiene cada familia. Si yo lo sé y no hago un promedio, no establezco tendencias y no sé cómo está en general la situación colombiana, pues de nada me sirve tomar esos datos. Eso me sirve no solo para, por ejemplo, el DANE, sino para otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero analizar el número de seres vivos que tienen ojos cafés, por ejemplo, en Colombia, pues eso también me sirve. Yo hago una encuesta y luego analizo esos datos y miro cuál es el color de ojos que se repite más, o si básicamente cuántos tienen los ojos de color café y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces la estadística estudia y hace básicamente el análisis de datos, que es muy importante. También eso se hace a nivel mundial. Por ejemplo, en las bolsas, que es donde se manejan las acciones de las diferentes empresas, pues ellos miran las tendencias en cómo ha estado el mercado anteriormente, para así poder decir, bueno, vamos a vender más acciones de esta, vamos a vender más acciones de la otra. Bueno, entonces la estadística es muy importante, como ya pudimos ver con los ejemplos que les estoy dando. Ahora sí, vamos a pasar a la información y nos dice lo siguiente. Dice, responde a las preguntas 13 y 14 de acuerdo con la siguiente información. Se llevó a cabo la siguiente encuesta en el grado sexto y se preguntó cuál es el deporte que más practican. Se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Listo? Y aquí básicamente nos muestra una tabla con 3 columnas, ¿cierto? La columna de deporte, frecuencia y frecuencia relativa. Esta frecuencia de acá que ustedes ven básicamente es la frecuencia absoluta, ¿vale? Y ya les voy a explicar qué es eso de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿vale? Entonces, el deporte, ustedes ya saben más o menos cómo son estos deportes, así no los hayan jugado, pues al menos saben de qué se trata. De pronto los menos comunes para nosotros son el tenis y el béisbol, porque no son deportes muy jugados aquí en Colombia, ¿no? Y no son muy famosos. En cambio, por ejemplo, el fútbol es el deporte más jugado aquí en Colombia y es el más famoso. También el baloncesto, tenemos liga profesional de baloncesto. El ping pong, pues a pesar de que no es tan profesional aquí en Colombia, al menos sí lo conocemos y se juega a veces uno para divertirse, uno va a jugar ping pong con sus amigos. Bueno, pero en general ustedes al menos saben de qué se tratan estos deportes, ¿vale? Ahora, la frecuencia absoluta básicamente es qué tantas veces se repite un dato. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, miren la parte aquí del baloncesto. El baloncesto se le preguntó a varios chicos, ya vamos a ver cuántos chicos son, se les preguntó a varios chicos y de esos chicos 3 dijeron que el deporte que más jugaban o más practicaban era el baloncesto. Solo uno dijo que practicaba tenis, solo uno dijo que practicaba más el ping pong, 5 dijeron que practicaban más el fútbol y uno dijo que practicaba el béisbol. ¿Listo? Entonces la frecuencia absoluta es básicamente qué tanto se repite un dato o un evento. ¿Listo? Así. Y la frecuencia relativa está muy relacionada a la frecuencia absoluta, pero la única diferencia es que la frecuencia relativa tiene que ver en cuántas veces se repite un dato con respecto al número de datos totales. Por ejemplo, aquí cuántos datos totales tenemos. Bien, 3 y 1, 4, y una 5 y 5, 10 y una 11. O sea, en total son 11 datos. Entonces, de esos 11 datos, 3
son del baloncesto, 1 es del tenis, 1 del ping pong, 5 del fútbol y 1 del béisbol. Bueno, entonces recuerden, la frecuencia relativa es que tantas veces se repite un evento con respecto al número de eventos totales. Bueno, entonces es importante que recordemos eso. Es la única diferencia que hay entre frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Pero las dos me llevan a ver lo mismo. ¿Qué tanto se repite un evento? Bueno, bien sea con respecto al dato de números totales o solamente así. Bueno, pero es que tanto se repite un evento o un dato. Ahora sí vamos a ver la pregunta, ¿vale? Y bueno, la pregunta nos dice así. La moda es A, baloncesto, B, fútbol, C, tenis o D, ping pong. Y ahí tenemos que ver 3 conceptos importantes para el análisis estadístico y son los siguientes. Bien, entonces el primer concepto que vamos a ver es qué es lo que es la moda. Bueno, porque bueno, y aquí quiero hacer una pausa y es, yo tengo los datos y lo que les decía, por ejemplo, el DANE puede tener los datos de cuántas familias en Colombia están en estrato, bueno, tienen un salario mínimo, por ejemplo. Pero de nada les sirve tener esos datos si ellos no los analizan y no dicen, ok, vea, el salario que más se repite es el salario mínimo. El promedio de salario en Colombia son 900.000 pesos. Y el dato central o el dato medio en Colombia es más o menos 800.000 pesos, alguna cosa así. Porque si ellos básicamente no hacen ese análisis, pues no le pueden decir al gobierno, oiga, hay muchas personas que están en nivel de pobreza, hay muchas personas con salario mínimo, hay muchas personas en estratos 1 y 0, porque hay estrato 0, y hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen dinero suficiente para cubrir sus necesidades. Si el DANE, lo que les decía, no hace ese análisis, pues no le puede dar esos datos al gobierno y el gobierno no puede implementar planes para mejorar la calidad de vida de estas personas, pues porque no se sabe si hay mucha pobreza o no. Entonces, para eso me sirve el análisis de datos. Bueno, entonces la moda básicamente es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, tengo los siguientes datos. Yo pregunté la edad de los chicos de 11 y obtuve los siguientes datos. 18 y 19. Perfecto. Yo tomé 7 chicos, esa fue mi población escogida, y les pregunté las edades. Entonces todos los chicos me dijeron sus edades, y al ver esto me di cuenta que el dato que más se repite es 15. O sea que en este caso yo puedo decir que la moda para esta serie de datos es 15. ¿Por qué? Porque, como les decía, la moda es el dato que más se presenta, el dato más frecuente. Bueno, eso se puede asociar con las tendencias de moda en cuestión de ropa, ¿no? Ustedes ven que uno dice, ay, es que eso es moda. Es porque simplemente es una tendencia en cuestión a ropa. Por ejemplo, yo puedo decir que los pantalones ajustados son moda porque casi todo el mundo utiliza, inclusive los hombres ahora utilizan pantalones ajustados. Bueno, entonces esos pantalones ajustados se ven mucho, por eso se dice que son moda o una tendencia. Es lo mismo para el análisis estadístico. El análisis estadístico básicamente nos dice que la moda es aquel dato que se muestra como tendencia, o sea que se repite más. ¿Listo? Entonces en este caso la moda sería 15. Ahora, y ahorita pues analizamos en nuestro ejercicio porque eso es lo que nos están preguntando. Ahora viene la media. ¿La media qué es? Básicamente la media es lo mismo que el promedio. Entonces, esto quiere decir que es el promedio de los datos. El promedio de los datos. Bien. Y ¿ustedes cómo sacan un promedio? Pues uno coge los datos que tiene ahí, los suma todos, ¿cierto?
y lo divide en el número de datos. ¿Que cuántos datos hay? Hay 3, 6, 7 datos. Entonces, si ustedes quieren sacar el promedio, pues uno sumaría, perdón, uno sumaría los 7 datos, ¿cierto? Entonces uno suma 14 más 15, ¿cierto? Más otra vez 15, más 16, más 17, más 18 y más 19. ¿Listo? Y eso lo divide en los 7 datos y me dice que la edad promedio de este grupo sería 16.29. Bueno, entonces ese sería el promedio. Y es lo mismo que ustedes hacen, por ejemplo, con sus calificaciones. Cuando a usted la profesora le dice, tiene 5 notas, y para saber el promedio final de la materia, pues coja la nota que tiene de 4, la otra de 4.5, la otra de 4.6, la otra de 4.4 y la otra de 4.3, por ejemplo, súmelas todas y divídamela en el número de notas, que sería 5, y ahí está su promedio. Y usted saca su promedio, 4.5, 4.6, 4.7, el promedio que sea, ¿listo? Entonces eso es lo que ustedes hacen básicamente cuando sacan el promedio de todas las materias que ustedes reciben, o eso es lo que hace la profesora. Bueno, y ahora por último viene la mediana. La mediana es el dato central. ¿Y a qué me refiero con el dato central? Y ya les voy a explicar. Entonces, me refiero a que de la serie de datos que yo tengo, hay un dato que es como el centro de la serie de datos. Entonces, por ejemplo, aquí ya están organizados, ¿cierto? De menor a mayor. Y yo miro cuál es el dato central. Es, por ejemplo, si yo voy y miro los sueldos de las personas en Colombia y el sueldo más bajito está, por ejemplo, en 500.000 pesos y el sueldo más alto está en 20 millones de pesos, y con todos los miles de datos que yo tomé, yo establezco que, por ejemplo, la mitad son 3 millones de pesos. Eso no quiere decir que ese sea el sueldo promedio de las personas, ¿no? Sino que es la mitad de los datos. Está como en el medio de todos los datos. Bueno, entonces en este caso, la mitad de los datos sería 16. Es el dato central, ¿vale? Listo, entonces la moda es el dato que más se repite, la media es el promedio, que básicamente se saca sumando todos los datos y dividiendo en el número de datos, y la mediana es el dato central de la serie de datos que yo tenga. Bueno, ahora miremos, me están preguntando aquí, en esta pregunta 14, me están diciendo cuál es la moda, o sea, cuál es el dato que más se repite. Así que vamos a ir acá, miren, el dato que más se repite es el del fútbol, es el dato que más aparece. ¿Por qué? Porque más personas escogieron el fútbol como el deporte que más practicaban, así que es el deporte que más se repite. Bueno, entonces en este caso mi respuesta es la B. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos la respuesta a esta pregunta, ya entendemos un poco más sobre estadística y sobre los términos estadísticos, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!